Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, narraremos la historia de Arry, Nymeria, comadreja y perdiz, más conocida como Arya Stark, princesa de Invernalia. Hoy comenzamos un ciclo de crónicas en el que repasaremos la historia que conocemos por ahora de Arya Stark. En esta primera parte narraremos los sucesos desde su nacimiento hasta el final del libro Juego de Tronos. En la segunda parte continuaremos su trama hasta el final del libro Tormenta de Espadas y en la tercera concluiremos con el primer capítulo de Vientos de Invierno. Así pues, estas son las crónicas de hoy, así que pongamos rumbo al norte, cabalgad conmigo hasta Invernalia y comenzamos. Arya Stark nació en Invernalia en el año 289 después de la conquista, es decir, 9 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Es hija de Loredar Stark y Lady Catelyn Tully y tuvo un total de 4 hermanos: Robb, 5 años mayor que ella; Sansa, 2 años mayor; Bran, 2 años menor; y Rickon, 6 años más joven. También estaba su medio hermano, el supuesto hijo bastardo de Eddard Stark, Jon Nieve, con quien mantendría una estrecha relación. En los libros, Arya se nos describe con un aspecto más Stark que Tully, con un pelo castaño y sin brillo, ojos grises y un rostro alargado y solemne como su padre. Era muy delgada y ágil, y en ocasiones, si se topaba con alguien que no conocía, su aspecto desaliñado hacía que la tomaran por un chico. Tom el Gordo, uno de los guardias al servicio de la casa Stark, la llamaba Arya entre los pies, porque decía que ahí era donde estaba siempre. Su padre consideraba que su apariencia, espíritu aventurero y fuerte temperamento hacen que se parezca mucho a su tía fallecida, Lyanna, pues según decía, Arya tenía algo de salvaje, al igual que ella. El padre de Ned lo llamaba la sangre del lobo. Arya llegaría a pensar que cuando nació su hermana Sansa, ésta se había quedado con todas las virtudes posibles. Sansa era hermosa, sabía cantar, tocaba instrumentos, coser, escribir poesía y tenía los modales propios de una dama. Todo lo contrario que Arya. Además, otras niñas de Invernalia se burlaban de su apariencia, como es el caso de Jeyne Poole, la amiga de Sansa, que le había puesto el apodo de Arya cara caballo, y cuando la veía llegar, relinchaba. Lo único que Arya consideraba que hacía mejor que su hermana eran las matemáticas y montar a caballo. Solía montar tan a menudo que a veces llevaba la misma ropa de montar durante varios días. Bajo la tutela de la Septa Mordán, es obligada a aprender las labores consideradas femeninas, como coser, pero tiene mayor interés por las espadas y se siente frustrada por el hecho de que le impidan participar en los entrenamientos del patio. También disfrutaba escuchando las historias de la vieja Tata, que contaba cuentos de la larga noche o el lejano titán de Bravos. Sin embargo, no había nada en el mundo que a Arya le gustara más que sentarse a la mesa de su padre y escuchar las conversaciones que Loredar tenía con sus hombres. En Invernalia, su padre siempre reservaba un asiento en la cena y cada día pedía un hombre diferente que los acompañara. Un día era el mayordomo Baelon Poole y la charla era de monedas, panaderías y sirvientes. Otro día Mikkel, el herrero, y pasaba la velada hablando de armaduras, de espadas y de cómo debe ser una forja para templar un buen acero. También le encantaba oír a hombres de los bancos, mercenarios curtidos como el cuero, caballeros, jóvenes escuderos osados o ancianos soldados ya canosos. Les tiraba bolas de nieve y los ayudaba a robar empanadas de la cocina.
Sus esposas le daban galletas, ella inventaba nombres para sus bebés y jugaba con sus hijos a monstruos y doncellas, a esconder el tesoro o a ven a mi castillo. Por supuesto, también dedicaba tiempo a sus hermanos. Le encantaba tomarle el pelo a Bran, jugar con el pequeño Rickon y que su hermano mayor Robb le sonriera. Sansa y ella eran muy diferentes y su relación no siempre era sencilla. Sin embargo, y pese a su bastardía, guarda especial afecto a su medio hermano Jon, quien la llamaba cariñosamente hermanita, solía revolverle el pelo cada vez que la veía y gustaba de concluir las frases al unísono con ella. Junto a su padre, llegó a viajar en 2 ocasiones a Puerto Blanco, hogar de los Manderly, pero al cumplir los 9 años, Arya apenas había salido de los muros de Invernalia. Y así, llegamos a los sucesos que tienen lugar en el libro Juego de Tronos. A principios del año 298 después de la conquista, sus hermanos y su padre trajeron a Invernalia una camada de cachorros huargo que habían perdido a su madre. El cachorro que correspondió a Arya era una loba de ojos amarillos y pelaje gris, a la que le puso el nombre de Nymeria, en honor a la legendaria princesa guerrera de los Rhoynar. Encontró en Nymeria a la amiga que nunca había hallado en Invernalia. Dormía a los pies de su cama, le enseñó algunos trucos y poco a poco se empezó a forjar un vínculo entre ambas, tal y como sucedería a todos los Stark con sus huargos. Cuando su padre fue nombrado mano del rey Robert, este consideró que dentro de unos pocos años Arya tendría que casarse y era hora de que aprendiera las costumbres de una corte sureña. Por tanto, se decidió que la niña iría a desembarco del rey junto a su padre y su hermana Sansa. Antes de partir, Arya se despidió de Jon, quien le regaló una espada ligera y pequeña, como la que utilizaban los jaques de las ciudades libres. Insuficiente para cortarle la cabeza a un hombre, pero en las manos adecuadas lo dejaría hecho un colador. Arya y Jon le dieron el nombre de Aguja. Primera lección, dijo Jon. Tienes que clavarla por el extremo puntiagudo. Arya le dio un golpe plano con la hoja en el brazo. Eso ya lo sé, dijo Arya. Una sombra de duda le nubló el rostro. la secta Mordán me lo quitará. Para eso tendría que saber que la tienes. ¿Con quién voy a entrenarme? Ya encontrarás a alguien. Desembarco del Rey es una ciudad de verdad, 1000 veces más grande que Invernalia. Hasta que lo encuentres, mira cómo se entrenan en el patio. Corre y monta a caballo. Tienes que fortalecerte. Y pase lo que pase, que no se entere Sansa. Te voy a echar mucho de menos, hermanita. En el camino hacia el sur, Arya realizó buena parte del viaje a caballo, deleitándose con las maravillas de los paisajes. Al cruzar el cuello encontró hasta 36 tipos de flores diferentes y vio por primera vez a un lagarto león. Una de aquellas flores le provocó sarpullidos por los venenos que contenía, pero ni las ponzoñas, ni las serpientes ni los lagartos león la intimidaban. Disfrutaba cabalgando junto a los carromatos y charlando con la gente, noble o no. Escuderos, mozos de cuadra, sirvientas, ancianos, niños desnudos, jinetes libres de lenguaje grosero y linaje incierto. Arya trababa amistad con cualquiera. Tal fue el caso de Mika, el hijo de un carnicero, a quien le pidió que le ayudara a entrenarse con palos que simularon ser espadas de madera. Así fueron hallados por Sansa y el príncipe Joffrey, lanzándose estocadas cerca del vado rubí, en el tridente. Joffrey buscó una excusa para que el hijo del carnicero se enfrentara a él. Blandiendo su espada colmillo de león, amenazó a Mika y Arya se vio obligada a intervenir, golpeándolo con su palo de madera, luego con piedras, mientras Joffrey lanzaba tajos letales contra ella. Solo los dioses saben qué habría sucedido después, de no ser por la aparición de Nymeria, que se lanzó como un rayo y cerró las mandíbulas alrededor del brazo del príncipe. Arya y la loba se vieron obligadas a huir y desaparecieron durante 4 días en el bosque. Cuando fue hallada por los hombres de los Stark, decidió que era mejor que Nymeria no regresara con ella. Le dijo que se fuera, que era libre, que ya no la quería. Jory Castle, capitán de la guardia personal de su padre, la tranquilizó diciéndole que en los bosques la loba podría cazar y comer ciervos, pero Nymeria se negaba a abandonar a su ama. Finalmente tuvieron que tirarle piedras y cuando Arya le acertó, la loba lloró y la observó de una manera en que la niña solo sintió vergüenza.
Tal y como su padre le diría tiempo después, en mentiras como aquella había cierto honor y era lo que tenía que hacer. De lo contrario, la reina Cersei se habría hecho un abrigo con su piel. Al ser llevada al castillo de Darry, la presentaron directamente ante el rey Robert, que instigado por su esposa Cersei, sentenció a Dama, la loba de Sansa, en lugar de a Nymeria. En cuanto a su amigo Mika, fue alcanzado por Sandor Clegane, escudo juramentado del príncipe Joffrey, que montado desde su caballo le asestó al niño un tajo que le abrió desde el hombro hasta la cintura. Y en aquel momento nació en Arya un profundo sentimiento hacia el hombre al que llamaban el perro: odio. Al llegar a desembarco del rey, Arya se sentía más sola que nunca. Nadie había hablado con ella sobre Mika y nadie había alzado la voz en su favor cuando llegó el cadáver del chico, ni siquiera su padre. Pronto detestó la corte y solo deseaba regresar a su hogar. Apenas llevaban unos días en la capital cuando, tras una discusión con Sansa, su padre descubrió que en su habitación escondía una espada. Ned conocía la marca de la forja de Myken, pero Arya no delató a su hermano Jon. Cuando ella le habló de su sentimiento de culpa, del odio que sentía hacia el perro, la reina, el rey y su hermana, su padre se sentó a su lado y habló. Siéntate, Arya. Tengo que explicarte unas cuantas cosas. La niña, nerviosa, se acomodó al borde de la cama. Eres demasiado pequeña para cargar con mis preocupaciones, pero también eres una Stark de Invernalia. Ya conoces nuestro lema. Se acerca el invierno. Su padre asintió. Los tiempos duros y crueles. Los probamos en el Tridente, pequeña. Y también cuando Bran se cayó. Naciste durante el largo verano. No has conocido otra cosa. Pero ahora, el invierno se acerca de verdad. ¿Te acuerdas también del emblema de nuestra casa? El lobo huargo, dijo ella, con la imagen de Nymeria en la mente. Te voy a contar algo sobre los lobos, hija. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. El verano es tiempo para riñas y altercados. En invierno tenemos que protegernos entre nosotros, darnos calor mutuamente, unir las fuerzas. Así que, si quieres odiar a alguien, Arya, odia a aquellos que nos harían daño. La Septa Mordán es una buena mujer y Sansa es tu hermana. Sois diferentes como el día y la noche, pero por vuestras venas corre la misma sangre. La necesitas y ella te necesita a ti. Y que los dioses me ayuden, porque yo os necesito a las dos. Eddard sabía que estaban en un lugar peligroso y consideró que si su hija tenía que tener una espada, debía aprender a usarla. Buscó a un buen maestro de armas que conociera el arte de aquella espada que los jeques Braavosis conocían bien. 3 días más tarde, Arya se presentó ante su maestro de danza, el legendario Syrio Forel, la primera espada de Braavos. Al descubrir que Arya era zurda, el Braavosi asintió con aprobación, pues con la izquierda todo se invierte y desconciertas al adversario. Bajo las extravagantes y estrictas directrices de Syrio, la niña encuentra un verdadero aliciente en la capital. Desde dar volteretas a caminar con los ojos vendados, manejar la espada o cazar gatos, fuera cual fuera la lección de Syrio, Arya se lo tomaba en serio. En una de estas lecciones, ella descubre un pasaje oculto de la Fortaleza Roja, donde llega hasta las bóvedas en las que se ocultan los viejos cráneos de los dragones. Allí se encuentra con 2 hombres que mantienen una conversación clandestina, Varys e Illyrio Mopatis, que hablan de un inevitable enfrentamiento entre el lobo y el león. Cuando Arya le contó a su padre lo que había oído, este se lo tomó como otro juego de niños, sin saber que en realidad se trataba del Juego de Tronos. Una conversación que pronto fue interrumpida por un tal Yoren, de la Guardia de la Noche, que traía malas noticias de la posada de la encrucijada. Poco a poco, la sensación de peligro y la tensión se hicieron latentes en la capital, y Ned decide enviar a sus hijas de vuelta al norte en la galera Braavosi, la Bruja del Viento. Regresarían a Invernalia, y tal fue el cariño que su maestro de danza le había tomado a su pupila, que el propio Syrio Forel aceptó entrar al servicio de la casa Stark y partiría con ella para continuar el entrenamiento.
Pero la imprevista muerte del rey Robert y la sucesión del rey Joffrey sembró la corte de traición, y las espadas cayeron sobre la casa Stark. Durante la última lección, antes de partir, Syrio y Arya fueron interrumpidos por Ser Meryn Trant de la Guardia Real y 5 guardias de la casa Lannister. Syrio portaba una simple espada de madera y ninguna armadura, pero la primera espada de bravos no huye. Gracias a la intervención de Syrio, Arya ganó tiempo para escapar. A la orden de su maestro de danza, salió corriendo por los pasillos, atravesó las cocinas y las despensas, ciega de pánico. Oyó gritos a su espalda y estuvo a punto de tropezar con un carnicero que se interpuso en su camino. Todo lo que Syrio Forel le había enseñado le pasó por la cabeza como un torbellino. Veloz como un ciervo, silenciosa como una sombra, el miedo hiere más que las espadas. Rápida como una serpiente, tranquila como las aguas en calma, fuerte como un oso, fiera como un carcayú. El hombre que teme la derrota ya ha sido derrotado. En los establos encontró a un moribundo Julen, el caballerizo mayor de Invernalia. A su alrededor, cadáveres del servicio de la casa Stark junto a los carromatos cargados con el equipaje. Un mozo de cuadra intenta atraparla, pero Arya tiene aguja en su mano. Le lanzó una estocada hacia arriba con el extremo puntiagudo, llevada por una fuerza salvaje, histérica. Aguja atravesó el jugón de cuero y la carne blanca del vientre y salió por la espalda. Al retirarla, el chico murió y supo que debía huir, pero no podía salir por la puerta principal de la Fortaleza Roja, así que utilizó el pasadizo que había descubierto con las lecciones de Syrio. Con las puertas de desembarco del rey fuertemente vigiladas, Arya malvive varios días en las peligrosas calles del Lecho de Pulgas, intentando vender ratas y palomas para sobrevivir. Pocos días más tarde, acudió allí donde la multitud se había reunido con expectación, el Gran Septo de Baelor, donde su padre, Lord Eddard Stark de Invernalia, fue ejecutado por traición. Allí es encontrada entre la multitud por Yoren, uno de los reclutadores de la Guardia de la Noche, quien evita que la niña vea el momento del fatal desenlace. ¡No mires!, ladró con voz ronca. ¡No! Sollozó Arya. El anciano la sacudió con tanta fuerza que los dientes le entrechocaron. ¡Cierra la boca y cierra los ojos, chico! A lo lejos, como envuelto en niebla, oyó un sonido, un ruido suave, como si 1.000.000 de personas dejaran de contener el aliento a la vez. Los dedos del anciano, duros como el hierro, se le clavaban en el brazo. Eso es. Mírame a mí. El aliento le olía a vino agrio. ¿Me recuerdas, chico? La multitud ya se dispersaba cuando el hombre la empujó hacia el hueco de una puerta. Le metió los dedos sucios entre el pelo y le obligó a levantar la cabeza. En la otra mano tenía un cuchillo. Cuando la hoja bajó como una centella a su rostro, Arya se echó atrás, pataleó salvajemente y movió la cabeza de un lado a otro, pero la tenía sujeta por el pelo tan fuertemente que sintió como si se le desgarrase el cuero cabelludo y notó en los labios el sabor salado de las lágrimas. Creyó que iba a matarla, pero pronto vio como la brisa se llevaba los puñados de pelo castaño sucio recién cortado, rodando por las piedras del pavimento, hacia el septo donde acababa de morir su padre. Y aquí concluye la primera parte de las crónicas de Arya Stark, a la que pronto le seguirán por supuesto la segunda y tercera parte. Gracias como de costumbre a Corman y a Nicole Rodríguez por hacernos disfrutar con sus voces en las narraciones, y gracias a mis mecenas, a mis espadas leales de Patreon, que aun cuando cae el invierno siguen apoyando mi contenido. No lo olvides, si te gustaron estas crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y si aún no formas parte de ese 30% de fieles que ya se han suscrito, suscríbete para que sigamos creciendo.